Preparando el escenario, Ecuador en los siglos XIX y XX. La joven nación, recién independizada de España, luchaba con su identidad y se esforzaba por encontrar su lugar en el escenario mundial. Las luchas de poder entre liberales y conservadores dominaban el panorama político, sus ideologías chocando como truenos en los Andes. Las comunidades indígenas, el corazón y el alma de la tierra, luchaban por preservar sus culturas ancestrales en medio de la implacable marcha de la modernización. A pesar de todo, el espíritu del pueblo ecuatoriano perseveró, su resiliencia puesta a prueba una y otra vez. Iván Egues, una vida entrelazada con la historia. Nacido en esta época turbulenta pero vibrante, Iván Egues emergió como un faro literario, sus palabras reflejando las esperanzas, los sueños y las luchas de su nación. Las historias de Egues no son meros relatos históricos, son exploraciones íntimas del corazón humano. Él se adentra en las vidas de los ecuatorianos comunes y corrientes, revelando las verdades universales que nos unen a todos: el amor, la pérdida, la traición y la redención. La obra de Egues es una invitación a viajar por el alma de una nación, a comprender sus complejidades y a apreciar la fuerza perdurable del espíritu humano. La sombra del general, ecos de la Revolución Liberal. Es el año 1895. El general Eloy Alfaro, una figura imponente con ojos penetrantes y una reputación forjada en los fuegos de la rebelión, ha tomado el control, prometiendo marcar el comienzo de una nueva era de progreso e ilustración. Las calles de Quito, enclavadas en lo alto de los Andes, bullen con una mezcla de expectación y temor. La Iglesia y el Estado, antes entrelazados, se separan por la fuerza, enviando ondas expansivas a través de la nación profundamente religiosa. Guayaquil, una ciudad transformada. Abajo, en la costa, Guayaquil, la bulliciosa ciudad portuaria, palpita con un tipo diferente de energía. La llegada del ferrocarril, una maravilla de la ingeniería moderna, promete conectar la costa con la sierra, acortando distancias e impulsando el comercio. Los inversionistas extranjeros, atraídos por el atractivo de las riquezas naturales del Ecuador, vierten capital en la ciudad, transformando su horizonte con grandes edificios y modernas comodidades. Sin embargo, en medio de los desafíos persiste un espíritu de resiliencia. Una nación al límite, intriga política y futuros inciertos. A medida que el siglo XIX llega a su fin, Ecuador se encuentra en una encrucijada. Las reformas de Alfaro han encendido una tormenta de cambio, pero las llamas de la inestabilidad aún parpadean. La joven nación, aún buscando su equilibrio, se tambalea al borde de la incertidumbre. La revolución puede haber terminado, pero la batalla por el alma de Ecuador continúa, su resultado pende precariamente de un hilo. La tormenta se avecina, el auge del descontento social. El calendario avanza hacia el siglo XX y Ecuador se encuentra atrapado en las corrientes de un mundo cambiante. Los ecos de la Revolución Liberal aún resuenan, pero la promesa de progreso parece cada vez más fuera del alcance para muchos. Los sindicatos, envalentonados por el creciente movimiento obrero mundial, encuentran su voz exigiendo salarios justos y mejores condiciones laborales. Mientras las tensiones sociales se agitan, el panorama político sigue siendo volátil. Una nación dividida, la Revolución de Julio y sus secuelas. El año 1925 marca un punto de inflexión en la historia ecuatoriana. La revolución es recibida con una mezcla de esperanza y aprehensión. El nuevo gobierno, sin embargo, lucha por cumplir sus promesas. La Revolución de Julio, concebida como un catalizador del progreso, expone en cambio las profundas fisuras que dividen a la sociedad ecuatoriana. Sección 3. El precio del progreso, el cambio social y sus descontentos. Las décadas que siguen a la Revolución de Julio están marcadas por un constante vaivén entre las fuerzas de la tradición y la modernización. El auge de nuevas industrias, en particular la exploración petrolera en la región amazónica, trae consigo oportunidades y desafíos. La búsqueda de la justicia social continúa, aunque a menudo a trompicones. Sin embargo, a pesar de todo, el espíritu del pueblo ecuatoriano perdura, su resiliencia puesta a prueba pero no quebrantada. Sección 1. El mundo en guerra. Un conflicto global envuelve a las naciones. El año 1914. Lo que comenzó como un conflicto regional se convierte rápidamente en una conflagración mundial, arrastrando a naciones de todos los rincones del planeta. El rugido de la artillería ahoga las melodías de la paz. En medio del caos y la carnicería, un puñado de voces se atreven a hablar en contra de la locura.
Sección 2. Ecos de batallas lejanas. Ecuador navega por un mundo en crisis. A miles de kilómetros de los campos de batalla de Europa, Ecuador siente los efectos del conflicto global. Los tambores de guerra, antes lejanos, resuenan ahora por los pasillos del gobierno, obligando a la nación a enfrentarse a su lugar en un mundo consumido por el conflicto. La economía global, antes una máquina bien engrasada, se paraliza. Dentro de Ecuador, la opinión pública está dividida. Sección 3. Las semillas del cambio. Realidades de posguerra y el surgimiento de nuevas potencias. A medida que las armas callan en Europa, el mundo comienza lentamente a recoger los pedazos. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, redibuja el mapa de Europa, pero no logra curar las heridas de la guerra. Se siembran las semillas de futuros conflictos destinados a dar frutos amargos en las décadas venideras. Estados Unidos, relativamente indemne tras la guerra, emerge como una potencia global, su poderío económico y militar remodelando el panorama geopolítico. El viejo orden, dominado por los imperios europeos, se derrumba, dando paso a una nueva era de incertidumbre y oportunidades. En Ecuador, los años de la posguerra están marcados por una mezcla de esperanza y desilusión. La economía global se recupera lentamente, pero Ecuador lucha por recuperar el equilibrio. Las desigualdades sociales y económicas que asolaban a la nación antes de la guerra persisten, alimentando el malestar y la inestabilidad. Sin embargo, en medio de los desafíos, surge un nuevo espíritu de optimismo. La guerra, a pesar de todos sus horrores, también ha desencadenado una ola de cambio social y político. Los ideales de democracia y autodeterminación, antes confinados a las aulas académicas, echan raíces en los corazones y las mentes de personas en todo el mundo. El mundo, transformado para siempre por el crisol de la guerra, se adentra en la década de 1920, una década de promesas e incertidumbre. Las semillas del cambio, sembradas en las cenizas del conflicto, comienzan a germinar, su crecimiento alimentado por el espíritu humano, siempre luchando por un mañana mejor. Egues persiguió sus aspiraciones literarias en la Universidad Central del Ecuador en Quito. Influenciado por gigantes literarios como Gabriel García Márquez y Pablo Neruda, su escritura reflejaba realismo mágico y crítica social. Las convulsiones sociales y políticas del Ecuador moldearon su visión. Hijo de maestros, fue introducido al poder de las palabras desde joven. Los paisajes rurales de Imbabura inspiraron su imaginación literaria. Nacido en 1943, su infancia fue un tapiz de tradiciones indígenas y leyendas incas. Sección 2. Un legado grabado en tinta. Iván Egues, el autor y sus obras. El debut literario de Egues llegó en 1970 con la publicación de su primera novela, La Linares. La Linares cosechó elogios de la crítica y lo consagró como una estrella en ascenso en la literatura ecuatoriana. La novela exploraba temas de poder, corrupción y la lucha por la justicia. Estos temas se convirtieron en motivos recurrentes en sus obras posteriores. A lo largo de 5 décadas, Egues abarcó una amplia gama de géneros, incluyendo novelas, cuentos, ensayos y obras de teatro. Sus obras, impregnadas de realismo mágico, crítica social y reflexión histórica, cautivaron a los lectores. Entre sus obras más aclamadas se encuentra El secreto de sus ojos, adaptada al cine y ganadora del premio de la Academia. A través de sus palabras, Iván Egues capturó la esencia de su gente, su historia y su espíritu perdurable. Su legado sigue inspirando a generaciones de escritores y lectores, recordándonos el poder transformador de la narración. La irrupción de Iván Egues en la escena literaria marcó un punto de inflexión en la literatura ecuatoriana. Sus obras, profundamente arraigadas en las realidades sociales y políticas de su tierra natal, ofrecían una perspectiva fresca y a menudo implacable sobre la identidad ecuatoriana y las fuerzas que la moldearon. Rompió con las representaciones más tradicionales, a menudo romantizadas, del Ecuador, optando en cambio por ahondar en las complejidades de su historia, la crudeza de sus desigualdades sociales y el espíritu perseverante de su gente. La escritura de Egues se convirtió en un puente que conectaba a diferentes generaciones de escritores ecuatorianos. Inspiró a los autores más jóvenes a abrazar sus propias narrativas, a explorar la riqueza y diversidad de las experiencias ecuatorianas y a utilizar sus voces para desafiar el statu quo. Les animó a experimentar con el lenguaje, a mezclar géneros y a impregnar sus obras con los ritmos y sabores de su propia herencia cultural. Su impacto se extendió más allá de las fronteras del Ecuador. Sus obras, traducidas a numerosos idiomas, dieron a conocer a los lectores de todo el mundo el panorama literario de esta pequeña nación andina.
Se convirtió en un embajador cultural, compartiendo las historias de su tierra natal, su belleza, sus luchas y su humanidad imperecedera, con una audiencia global. La influencia de Egues puede verse en las obras de innumerables escritores ecuatorianos contemporáneos que han seguido sus pasos, abrazando su compromiso con la crítica social, su exploración de temas históricos y su inquebrantable creencia en el poder de la narración para iluminar la condición humana. ¿Qué impulsó a Iván Egues a escribir? ¿Qué mensaje pretendía transmitir a través de sus palabras? Estas son preguntas que han resonado tanto entre los lectores como entre los críticos, impulsando un examen más profundo del hombre que se esconde tras la magistral prosa. Para Egues, escribir no era simplemente una profesión, era una vocación, una responsabilidad, una forma de dar sentido al mundo que le rodeaba y de compartir su comprensión con los demás. Creía en el poder de la literatura para tender un espejo a la sociedad, reflejando sus defectos, sus triunfos y sus complejidades. Sus obras a menudo servían como plataforma para los que no tienen voz, dando voz a los marginados, los olvidados y los oprimidos. Escribía para explorar las profundidades de la experiencia humana, para ahondar en las complejidades del amor, la pérdida, la traición y la redención. Sus personajes, a menudo imperfectos y contradictorios, se enfrentaban a los desafíos de su tiempo, reflejando sus luchas, la búsqueda universal de significado y propósito. A través de su escritura, Egues buscaba fomentar el diálogo, despertar el pensamiento crítico e inspirar el cambio social. Creía que al afrontar verdades incómodas, al arrojar luz sobre la injusticia y al celebrar la resistencia del espíritu humano, la literatura podía contribuir a construir un mundo más justo y equitativo. Su legado se extiende más allá de las palabras que dejó escritas. Vive en las innumerables vidas que tocó, las mentes que desafió y los corazones que conmovió. Iván Egues, el autor, el académico, el activista, sigue siendo un faro de la literatura ecuatoriana. Su luz continúa iluminando el camino para las generaciones venideras. A medida que hemos viajado a través del turbulento pero vibrante paisaje de la historia ecuatoriana, desde los ecos de la Revolución Liberal hasta las convulsiones sociales del siglo XX, un tema resuena con fuerza: el espíritu inquebrantable del pueblo ecuatoriano. A través de periodos de inestabilidad política, dificultades económicas y la siempre presente tensión entre la tradición y el progreso, el pueblo de esta pequeña nación andina ha demostrado constantemente su resiliencia, su capacidad de esperanza y su inquebrantable compromiso de forjar un futuro mejor. Los acontecimientos que hemos explorado, desde el ascenso y la caída de líderes políticos, hasta los movimientos sociales que remodelaron la nación, sirven como poderosos recordatorios de que la historia no es simplemente una colección de fechas y nombres confinados a polvorientos libros de texto, es una entidad viva y palpitante, su legado entretejido en la propia trama de nuestro presente. Los ecos del pasado resuenan a través de las generaciones, dando forma a nuestra comprensión del mundo, influyendo en nuestras decisiones y recordándonos el poder imperecedero del espíritu humano para superar la adversidad y luchar por un mañana mejor. La historia del Ecuador está lejos de haber terminado. La nación sigue lidiando con desafíos, desde las disparidades económicas hasta las preocupaciones medioambientales, mientras busca definir su lugar en un mundo cada vez más interconectado. Sin embargo, si el pasado sirve de indicación, el pueblo ecuatoriano seguirá haciendo frente a estos desafíos con la misma resiliencia, creatividad e inquebrantable fe en la promesa de un futuro mejor que le ha sostenido durante siglos. Iván Egues, el autor que se atrevió a plasmar el alma del Ecuador en palabras, comprendió la profunda conexión entre la historia de una nación y su identidad literaria. Sus obras, impregnadas de los ritmos de su tierra natal, sus aromas, sus luchas y sus triunfos, sirven como testimonio del poder de la narración para iluminar la experiencia humana, para desafiar nuestras perspectivas y para recordarnos nuestra humanidad compartida. El legado de Egues se extiende mucho más allá de los elogios y premios que recibió en vida. Perdura en los corazones y las mentes de innumerables lectores que encontraron consuelo, inspiración y una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo que les rodeaba a través de sus palabras. Sus aportaciones literarias le han asegurado un lugar como uno de los autores más célebres del Ecuador. Su nombre grabado para siempre en los anales de la literatura latinoamericana. Nos desafió a mirar más allá de la superficie, a afrontar verdades incómodas y a abrazar las complejidades de la condición humana. Nos recordó que la literatura, en esencia, trata de la conexión,
conectar con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea, y al hacerlo, dejó una huella imborrable en el panorama literario del Ecuador, asegurando que su voz y las historias que contó seguirán resonando durante generaciones. El viaje a través del pasado del Ecuador, guiados por la luz literaria de Iván Egues, ha revelado una nación forjada en el crisol de la historia, su espíritu inquebrantable, sus sueños perdurables. Es una historia de resiliencia, de creatividad y del poder imperecedero del espíritu humano para superar la adversidad y luchar por un mañana mejor. Y al cerrar este capítulo, lo hacemos con un profundo agradecimiento por el legado perdurable, tanto de una nación como del escritor, que se atrevió a capturar su esencia.